Bienvenido gente a un nuevo video. Pues se vino la actualización, hay cosas pues importantes que tenemos que saber. Así es, bro. Una de las cosas más importantes que debes de saber es la curación, ¿no? Que muchos me han preguntado. Se redujo el 50%, aquí lo dice, el coste de curación recibirá un 50% mientras esté en el campo de batalla. Así es, y te dan un bonus de 100% en el campo de batalla. Bueno, la cosa es que si se reduce, vamos a ir al beta y salirnos del campo de batalla para que veas la antes y el después. Puedes ir saliendo, vas a tener las tropas heridas como anteriormente pasaba. Entonces aquí tenemos heridas, pues 49K, nos pide 1.350.000 más o menos. Entonces aquí date cuenta, ¿no? Tiene que salir después 2.5 si nos reduce el 50%. Entonces salimos del evento para que te des veas la diferencia, compa, ¿no? Ok. Vamos a salirnos. Que vea la diferencia. Abandonamos y checamos otra vez la enfermería. Que todavía van a salir las tropas heridas. Porque muchos, güey, se curaron. No, 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 no se curaron nada. Sigue igual. La cosa es que lo único cambio que va a hacer es que te va a reducir la mitad de recursos y todo eso, ¿no? Mayormente también la curación. Te va a tener bonus de curación que ya no lo tenemos porque no estamos en la batalla. Entonces también la curación y ya no está el icono que estaba aquí. Esto es la gran diferencia. Y va a seguir las tropas heridas y todo eso. Si no curas en el campo de batalla, volvemos y va a tener que salir otra vez los iconos de el potenciador de curación de 100%. Y además tiene que salir el costo, ¿no? Que te reduce el 50%. Entonces, creo que esto ya existía, pero ya lo colocaron aquí. Entonces, ahí está. Para que observe, ¿no? Entonces, te van a estar dando 3 combustibles diarios cuando vaya a salir el evento de Pagani. Ahora, otras cosas que debe de saber usted y debe estar pendiente es el evento nuevo de noticias. Nosotros vamos a las noticias, eh, le damos duro. Recuerden que debes de hacer el evento de expedición de gremio, gente, porque hay que dar la ruleta, gente. Te dan un tiro gratis, mucho le sale papiro, 5 puntos gratis. Este ya había hablado un tema de papiros gratis y todo eso, ¿no? Que me toca, que me toca. Uy, melenas. Uy, casi me toca los papiros. Excelente, bro. Bueno, ahorita quería hacer puntaje con el gremio, pero parece que no sé qué está pasando con JPC. Ya va varios rallies que quiero ganar. No sé si me quede después, raza. La voy a pensar, la neta, porque ya hice varios rallies, está lleno el gremio. No sé qué pase. Yo le dije, oye, bro, pues si con 3 relevos, 4 relevos, pues terminas el evento, le dije. Y pues ya armé 2 rallies y los tuve que cancelar porque no llenamos. Yo creo que no sé si el horario, no sé qué sea. Por ejemplo, este tiene caballería y yo pienso que con 2, 3 rallies que le hagamos bien a este tipo de relevos, se hace el puntaje total que viene siendo los 15 millones. Otra de las cosas, gente, estamos a hablar de los premios. Otra de las cosas que miré y que sí me gustó un poco, que vayan haciéndolo, es por ejemplo la cacería. Estas las notificaciones, ok, haces esto y ya te coloca el equipo, te cuesta 1100. Entonces esto, cuando tú vayas a cazar, vas a poder hacer el cambio. Por las T5 hacemos el cambio, que sin elaboración de equipo, ya te lo coloca todo y guardamos. Sí les recomiendo hacer esto, gente. El de monstruos, lo hacemos así y crecimiento de monstruito. Todo esto lo hacen porque muchos jugadores pues, le da flojera, bro. Le da flojera, la verdad. Vamos a colocar más. Vamos a hacer cambios. Si tú le das clic aquí, te va a colocar directamente el de entrenar tropas, ¿no? Ya quieres combinarlo tú con, no sé, con velocidad de viaje o algo, va a poder hacer el cambio, ¿no? Aquí está. Ok.
Ya no necesitas estarle moviendo tú. Ya depende cómo lo quieras colocar. No sé, quieras colocar otra cosa, lo que sea. Ya es tu, pues a tu favor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya le conozco entrenado. Para que quede este ejercicio me faltaba. Desde aquí ya no le pongo la pluma y listo. Sí, te va a costar la pluma y todo eso, pero es parte de. Ahora, quiero recoger recursos, la recolección. Ya te va a hacer uno de recolección, bro. Mayormente a muchos no le puede gustar este, pero como es de capacidad de ejército esta, no sé, le puedes combinar esto porque muchas veces tú le colocas una joya o algo por el estilo, ¿me entiendes? Ya depende de ti. Pero, por ejemplo, yo lo voy a dejar así por la capacidad y ya le estaría cambiando después si yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, aquí te va dando según lo mejor, lo mejor. Entonces, recolección. Entonces, cada vez que vayas a hacer algo, sí me gustó, esta parte sí me gustó, la verdad. Ahí está. Entonces, todo esto ya te va a ayudar, ya tienes los mixtos, las velocidades, ya depende de ti. Ahora yo quiero recolectar, ¿no? Quiero recolectar. Estas son unas partes que sí me gustó, sinceramente. A ver, recolección, puta madre, tienen todo, loco. No pasaba, güey. No voy a poder probar de recolección, porque tienen todo agarrado, güey. Eso es una madre, güey. Tenemos que seguir avanzando, pero no podemos avanzar porque no están llenando los rallies, así que, ¿qué está pasando, güey? Bueno, vamos a seguir dándole. Bueno, esto no puedo probar, pero Eh, vamos a probar a ver si puedo matarlo de uno, a ver, ok. Y ya te dice que tienes que cambiar el equipo, cambia el equipo y directamente pues ya deberían de hacer uno de monstruos que puedas poner varios equipos, algo así, ¿no? También sería bueno. Bueno, ahí está. Lo mato de 4 de 5, ¿no? Entonces así se cambia. Ok, ahora acabo de cazar. El equipo tú no necesitas estarlo poniendo desde acá, lo puedes poner cuando tú quieras, pero ya no es necesario. Ahora quiero hacer, por ejemplo, no me voy a gastar esto para que observe, ¿no? Bueno, quiero hacer algunos 20 pactos. Ya te da chance de ir a cambiar el equipo. Eso sí, de verdad, esto te vas a ahorrar un buen rato, ¿ok? Quiero hacer tropas. Ok, ya hago tropas, entreno, por ejemplo. Ya me pide cambiar el tipo, el entrenar tropas. Ok, excelente, ¿no? Excelente. Ahora, quiero hacerte 5, ¿no? No me voy a gastar mis gemas ahí, pero... Y la recolección y todo eso, sí ya vas cambiándole, 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 cambiando, ¿me entiendes? La verdad, puedes irle cambiando directamente, puede que muchos les sirva, muchos no, ya te ahorras tiempo, ya haces las cosas más rápido en ese sentido, ¿no? Ahora, los premios, ¿qué le modificaron a los premios de velocidad, por ejemplo? Aquí, el único cambio que miré es que subieron un poco los recursos. El único cambio los recursos y las gemas. Eso ya le había hablado en TikTok en un directo y es lo único que miramos, esto y esto. Esto fue en este, ¿no? En el desbloquear de oro, en el pase de oro de gremio, otra vez hicieron un cambio en las gemas y nada más en los recursos. De 60 a 120, nada más hicieron el doble y un poco más de gemas. Ahora, porque muchos preguntaron, oye, güey, ¿cuáles son los cambios de este? Entonces, aquí en desbloquear, y el único cambio que hicieron las gemas, repito, y de 150 a 300 más o menos subieron. Es la única diferencia, no hicieron otra cosa. Y aquí también igual 600 a,
Creo que anteriormente daban 25.000 gemas y le subieron a 75, le subieron a 100.000, pero están dando 75.000 más. Entonces ahí para que veas las diferencias, eso son las diferencias de lo que te estoy dando más o menos, para que sepas, ¿no?, cómo está el movimiento. Ok. eh, lo que les recomiendo yo, por ejemplo, cuando les demos a este evento es nada más entrar. Si tú quieres entrar para que te dé y queden top de perdida, por ejemplo, nosotros si llegamos a todo rango 1, podemos obtener de perdida, pues un papiro, ¿no, compa? Entonces, hay que darle duro. La tienda de ganga no ha salido nada de info en el beta, así es. Entonces hay cositas que pues que nos sirven, por ejemplo, eso sí me gusta un poco, y esto ya sabes, ¿no? Compa, tú le das clic y ya te lo pone como favorito al inicio, ¿no? Yo lo que quería ver era esto, bro, esto. Pues que es interesante para muchos, otros lo dará igual, mucho gasto. La verdad a mí sí me sirve, güey, porque yo soy uno de los jugadores que a veces se me olvida, güey, y ya con esto ya me va a estar diciendo la notificación de que, hey, cámbiate el set si vas a este, a veces te puede olvidar, y ya con esto pues ya no. Yo quiero recolectar a veces, muchas veces no tienes colocado de recolectar aquí o cosas así, tienes que estar cambiando uno por uno. La verdad, deberían de meter más intercambios, eh, ya que pues si yo me pongo a atacar así con diferentes mixtos, pues tendría que cambiarlas, quitar esos intercambios y así. Si lo puedes quitar, bro. Si lo puedes quitar, claramente. Aquí ya le cambias de nombre, le quitas esto y listo. Ya lo quitas, ¿no? Para que no te vaya, cambie y cambie. Tendríamos que ver eso. Por ejemplo, yo quiero hacer uno de monstruo y le podría poner otro. No sé. Bueno, ya le hablé de los eventos más importantes que viene siendo la vez que te puedes ganar el papiro. eh, y, y pues en el beta recuerde también el cambio que miré que, por ejemplo, en el evento este del nuevo pase de tareas del reino, el pase de oro, van a dar 40 combustibles y gratis van a darte 20 nada más, gente. Entonces, hay bastantes cambios que se están mirando, la verdad, pero hay que ir dándole, ¿no? Entonces va a durar 28 días este evento. Otra vez voy a tener que hacer el punto otra vez desde cero. Uy, cabrón. Ok. Bueno, recuerden que íbamos a ver cambios. Les dije que este cambio hicieron. El cambio este que estoy viendo, de las, parece que están dando más fichas. La verdad, anteriormente pues había visto, eh, a ver, qué cambios hicieron. Sí, parece que hicieron ese cambio de más fichas. Eh, no sé si le modificaron. Ay, cabrón. ¿Fueron emotes o qué hicieron? Bueno, está igual, está igual. Igual, nada más vi que cambiaron esto de los lap. Hicieron cambios ahí nada más. Y le bajaron a las fichas o qué. Ok, bueno. Ese es el único cambio que miré. Recuerde que se viene en la noche, luego se viene un nuevo código también, gente. Estén pendientes de los códigos, estén pendientes de las etapas también que vamos a estar subiendo. Y como les digo, hay que estar dándole duro, bro. Hay que estar dándole duro. Y esto lo que te sale de los infiernos también, ¿no? Que demostraron, pues los únicos cambios, bro, la neta. En los premios de regalos gratis, por ejemplo, para recoger nosotros, pues no hicieron muchos cambios, ya viéndolo bien.
se había visto en el juego beta que iban a dar un poco más recursos a los free to play, pero parece que lo dejaron igual esto, sí, los premios gratis, ¿no? Sí, aquí nada más le modificaron, había 15, dieron 30, 15 más, no me lo aumentaron de recursos. Entonces, la verdad, nada más participen si quieren para que hagan monedas gremiales para el papiro, güey, es lo único que te puedo recomendar. Entonces, y para que se pongan las pilas, raza, que me hace falta, a ver. Eh, pues lo más importante que miro yo, eso que enseñé, bro, la verdad. El Cheche con relevo 140. Bueno, a ver si le llenan de casualidad el Cheche. Bueno, gente, pues espero que le haya gustado el video. Ya sabes, otros suscritos en otro video. Adiós, gente. Ánimo.